Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a comenzar a estudiar en este tema y en otros que tendremos después acerca del levita de Efraín. Este relato está en capítulo 19, 20 y 21 del libro de los jueces. Antes de leer el primer versículo donde se introduce este relato, esta historia, quiero compartir un texto que está escrito en Jueces capítulo 2 y versículo 10. Y dice allí, y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Este texto está señalando que después que pasó la historia de la generación de Josué y la otra generación que lo siguió, los descendientes de los israelitas, los que nacieron después, no conocían de Dios, como que tuvieron, en cuanto a su relación con Dios, una mengua, una mermaron, no conocían a Dios, no se mantenían fieles a lo que eh, Dios les había indicado a través de Moisés, de Josué y de todas aquellas personas que experimentaron pasar el desierto y al final llegaron a Canaán y los primeros que se establecieron en Canaán. Entonces, comenzando con la historia o el relato que tiene que ver con el levita de Efraín, el, en el capítulo 19, voy a leer el primer texto. Dice así el primer texto. En esos días que no había rey en Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Había tomado esposa concubina de Belén de Judá. Hay varios aspectos que queremos señalar aquí. El primero de ellos que vamos a señalar, estos tres capítulos que estamos comenzando a estudiar en este momento y los dos capítulos anteriores no están registrados en forma cronológica con respecto al registro bíblico. Eh, quiero decir esto, aclarar esto. La Biblia es un libro que no está escrito cronológicamente. Eso quiere decir que hay cosas que nosotros podemos estudiar primero y que sucedieron después, y cosas que estudiamos después sucedieron primero. En este libro de los jueces, hablando ahora de los capítulos que estamos estudiando, que son los que nos interesan en este momento, porque son los que vamos a comenzar a estudiar, 19, 20 y 21, son, repitiendo esto, los tres últimos capítulos del libro de jueces, pues lo que aquí está escrito sucedió antes, no está eh, puesto en orden cronológico. Estas cosas que sucedieron aquí fue antes de la consolidación o de la historia, cuando comenzaba la historia del desarrollo
de la tribu de Benjamín. Antes de las historias que hemos leído en los jueces que estuvieron en Israel. Entonces, eso es lo primero que señalamos, que está escrito último, pero que debe ser entre los primeros. La razón por lo que está aquí, pues de eso no vamos a hablar, no es lo importante en este momento, fue la forma en que el escritor, el orden que le dio, pero se hace la aclaración. ¿Por qué se sabe que es así? Porque los relatos que están señalados aquí y personajes que se mencionan fueron de antes. Entonces, vamos a referirnos ahora a esta palabra. En esos días en que no había rey en Israel, en esa declaración, en esos días que no había rey en Israel, eh, y para esta lectura que está en el primer versículo de, de este libro, de este capítulo 19, vamos a dar un saltito y vamos a leer el último versículo del libro de Jueces, que es por lo tanto el último versículo del capítulo 21. Dice, en esos días no había rey en Israel. Suspendo la lectura de este versículo aquí para repetir la primera, para notar que está diciendo lo mismo. Dice, en esos días que no había rey en Israel, el último versículo dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Así que señala que en este tiempo donde se está comenzando a tratar acerca de este relato, de esta historia, no había todavía rey en Israel y cada cual hacía lo que quería hacer, lo que le parecía bien. ¿Qué significa en la Biblia esta declaración de que cada uno hacía lo que le pareciera mejor? También algunas declaraciones con respecto a la expresión no había rey. Cuando el pueblo de Israel se comenzó a forjar, hemos estudiado en la Biblia que fue Dios el que guió paso a paso con la elección que Dios estaba haciendo a los padres, a los patriarcas de los cuales salieron las tribus que formaron el pueblo de Israel. También hemos estudiado con el desarrollo del pueblo de Israel cómo fue que Dios sacó de Egipto de una manera prodigiosa al pueblo de Israel y comenzó su establecimiento como una nación. Así nace el pueblo de Israel. ¿Quién gobernaba a Israel cuando Dios comenzó a formarlo como una nación? El gobernante supremo era Dios. De esto hemos hablado en temas anteriores. Dios tenía su representante que era Moisés, pero el rey, el dirigente de los israelitas era el mismo Dios. Y Dios instruía, enseñaba y guiaba a los israelitas a través del libro que Dios les puso, que el primero fue Moisés, después fue Josué
Después de Josué, que pasa la última generación de Josué y la otra que siguió, que fueron fieles, comienzan a surgir los descendientes de estas personas que no tenían la misma relación con Dios. Comenzó una lucha dentro de los israelitas con que ellos querían establecer un reino, o sea, tener un rey. Esto fue, como estudiaremos en otros temas después, eh, cuando ya Samuel estaba viejo, sus hijos no tenían la misma capacidad de Samuel, no hacían las cosas iguales, entonces comienzan los israelitas a pedir rey. Pero no estaba de acuerdo con la voluntad ni el deseo ni de Samuel ni de Dios, pero los israelitas lo pedían y Dios se lo iba a conceder. Y esto forma parte de la historia del pueblo de Israel. Pero vino un tiempo en que no había rey ni había ningún juez en ese momento. Fue el periodo de tiempo en que las personas comienzan a olvidarse de Dios, comienzan a dejar de lado a Dios. En temas anteriores donde hemos estudiado acerca del ángel del Señor, estuvimos hablando de Sansón, estuvimos hablando un poco de Gedeón también. Y llegó un momento en que por momentos los israelitas dejaban de seguir a Dios y venían entonces, como perdían la protección de Dios, venían de las naciones paganas, personas que los oprimían. El último que vimos fue el caso de Sansón y que de esto pues tuvimos algunos temas. En esos periodos que todavía no había rey, que las personas hacían lo que le parecía, viene esta historia que le vamos a prestar la atención que, que merece. Pero vamos también a leer ahora en el capítulo 17, en el versículo 6, acerca de esta expresión de que en estos días no había rey. Dice el versículo: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Es la repetición con este texto que he leído con respecto a que en esos días que estaba la situación así, cada cual hacía lo que le parecía bien. Ahora vamos a leer eh, en otros textos acerca de esta declaración que en esos días no había rey y cada cual hacía lo que le parecía. Ya hemos leído el último texto del libro de jueces señalando lo mismo, que cada cual hacía lo que bien le parecía. Ahora vamos a leer en la Biblia algunas declaraciones que nos están hablando con respecto a esto. Cada persona hace lo que le parece correcto, lo que le parece bien. No que cada persona está actuando o está haciendo de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Quiero aclarar aquí algo a esta altura de nuestro tema. Nosotros hoy que estamos hablando hoy que es en el
año 2024, tenemos algunas ventajas con respecto a la historia esta que estamos estudiando de las personas que vivieron en aquel tiempo. Porque cuando aquello, la escritura todavía no estaba dada. La Biblia, el primer escritor fue Moisés. Moisés escribió hasta el libro de Número, de Deuteronomio, y escribió el libro de Job. Otra prueba de que las cosas en la Biblia no son cronológicas, porque el libro de Job está escrito antes de los Salmos, bien avanzado a la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, Moisés lo escribió en el año 1500 antes de Cristo. O sea, sucedió primero. También muchos de los textos que vamos a leer ahora se escribieron después, pero nos ayuda a entender lo que se está diciendo con esto de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque cada vez que el ser humano hace las cosas como a él le parece, no significa que esas cosas que se están haciendo están de acuerdo con la voluntad de Dios, sino están en armonía con la opinión de la persona que toma esas decisiones. Entonces, el primer texto que vamos a leer con respecto a estas declaraciones, con respecto a lo que cada cual hace según le parece, leo en Proverbios capítulo 12 y versículo 15. Dice este texto: el camino del necio es derecho a su opinión, pero el sabio presta atención. Cada uno hace lo que le parece. Cada uno significa que el necio hace lo que le parece y sigue un camino que para él es recto. El sabio no sigue ese mismo camino. Dice, hay que analizarlo. Pero esto señala, por lo tanto, que hay cosas que se hacen y que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que significa que cada cual hace lo que le parece. Vamos a leer otro texto. Está en Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Es por el estilo. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. Cuando el ser humano quiere seguir un camino que va a la salvación, que va al éxito, está de acuerdo con la voluntad de Dios, no puede ser lo que a cada cual le parezca, sino lo que Dios ha señalado. Porque hay caminos que aunque le parece correcto a la persona que lo está haciendo, su fin puede ser un fin malo, puede ser un fin de perdición. Otro texto o otros textos que queremos señalar aquí está en Jeremías capítulo 44, algo que sucedió después en la historia de Israel. Dice los versículos 16 y 17. Voy a leerlo y después explico. No escucharemos la palabra que nos hablaste en el nombre del Señor. Antes, ciertamente, haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sacrificios e incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres
y no vimos mal alguno. Aquí se señala un tiempo de apostasía en Israel, donde muchos de los israelitas sacrificaban incienso, sacrificaban a la reina del cielo y a otros dioses inventados por los hombres. Dios les advierte a través de Jeremías que no debían hacer eso, pero ellos seguían haciéndolo, seguían haciendo su voluntad y eso estaba en contra de la voluntad de Dios. El último texto que voy a leer con respecto a esta declaración está en Juan capítulo 4 y versículo 34. Dice aquí la Biblia, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Jesús señala cuando estuvo en la tierra que su camino era hacer la voluntad del que lo envió. Quiere decir que Jesús se guiaba por la enseñanza de Dios. Con estos textos que hemos leído, lo que estamos señalando es esto. Los seres humanos, cuando se separan de Dios, dejan de seguir a Dios como Dios le ha enseñado en su palabra. Puede que para ellos parezca lo que hacen, que es lo correcto, que es lo necesario, que es lo que se debe hacer, lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, y no es esa la voluntad de Dios. Jesús dijo cuando vino a salvar al hombre que él hacía la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Él seguía lo que la Biblia enseñaba. Entonces, con estas declaraciones y con esta temática que vamos a comenzar a estudiar aquí, que ya hemos comenzado con este tema, lo que estamos diciendo que estos temas se presentan en un tiempo de apostasía. No era solamente porque no hubiera rey, sino porque el ser humano, los israelitas, seguían su voluntad y hacía lo que le parecía correcto. Vamos a ver en nuestro estudio de estos capítulos algunas cosas que debemos prestarle atención, porque vamos a ver cosas que estuvieron bien y cosas que no estuvieron bien, pero debemos recordar que aunque lo hacía el pueblo de Israel, era el pueblo que Dios había establecido, había momentos en que ellos hacían lo que les parecía y no lo que Dios decía. Vamos a llegar hasta este análisis en este estudio. Después de este análisis vamos a comenzar a estudiar otras cosas con respecto a la voluntad de Dios en los temas que estamos teniendo. Así que nos encontramos en nuestra próxima grabación.